Hola, aficionados del Chivas Guadalajara, hoy volvemos con un tema que ha estado rondando desde el inicio de enero y que, honestamente, pinta para ser el asunto más comentado durante las próximas semanas. La plantilla del rebaño está en un punto delicado, porque desde el viernes pasado quedó claro que el equipo que presentó el club, con ese roster de 21 futbolistas, es lo que realmente tiene para encarar el torneo de clausura 2026. Sí, puede haber ajustes, acomodar un par de piezas en la alineación titular, mover a alguien de un lado a otro, pero la realidad es que esa lista de 21 elementos es el techo del equipo. Y cuando uno lo analiza con calma, se vuelve un tema preocupante para ciertos jugadores, sobre todo para Gilberto Tiba Sepúlveda. Porque aquí no se trata solo de una lesión o de un regreso lento, se trata de que el equipo ya tiene una estructura armada y, al ver la baraja completa, no parece haber un lugar claro para el Tiba. Tenemos a José Castillo y a Miki Tapias como opciones sólidas, y en ese sentido el Tiba no encaja en esas funciones. En el centro del campo aparecen Diego Campillo y Daniel Aguirre, y aunque Campillo puede ser una solución válida, el problema es que ya existe un jugador como Aguirre que ha respondido, que ha demostrado que puede sostener al equipo en momentos clave. Entonces, cuando uno mira el roster, se pregunta, ¿dónde acomodarías a Gilberto Sepúlveda si ya tienes esas piezas funcionando? La verdad es que, en términos futbolísticos, parece que el Tiba se queda sin espacio. El equipo de Chivas tiene cubiertos los 11 titulares y además cuenta con 10 jugadores que pueden salir desde el banco y aportar sin desajustar el sistema. Ese grupo de 21 futbolistas que vimos contra Querétaro es, en esencia, lo mejor que tiene el Guadalajara hombre por hombre para enfrentar este torneo. Y claro, cada aficionado puede opinar si es suficiente o no, si está bien armado o si le falta calidad, pero lo que no se puede negar es que esa es la realidad actual del equipo. Y cuando un jugador queda fuera de esa lista, aunque sea por un tema de lesiones, la situación se vuelve complicada porque el tiempo no se detiene y el torneo sigue su curso. Y entrando en otro tema, hay que hablar de un movimiento que hoy en día se ve como un verdadero negociazo, el caso de Daniel Aguirre. Hay versiones que dicen que Javier Chicharito Hernández fue quien lo recomendó en su momento, quien lo propuso a la directiva rojiblanca. Y lo interesante es que ese fichaje, según se comenta, costó alrededor de $250,000, una cifra que hoy en día se ve como una ganga considerando lo que el jugador ha entregado. Porque Daniel Aguirre no solo encontró su lugar en el equipo, sino que se ha convertido en una pieza que obliga a replantear todo el tema de las variantes. Con el regreso de Campillo, la pregunta ya no es solo si subirlo o no, sino qué hacer con los dos, cómo administrar la materia prima, cómo mantener el nivel sin desarmar lo que ha funcionado. Y aquí es donde hay que reconocer que Aguirre supo aguantar la presión. Fue un fichaje muy criticado, sobre todo por el momento en el que se dio. Llegó en un contexto complicado, con muy pocos minutos en el Galaxy y con varios técnicos que no lo utilizaban. Entonces, cuando llegó a Chivas, muchos no veían claro su aporte, y hubo incluso quienes lo señalaban de manera muy dura. Pero el fútbol tiene esa capacidad de sorprender. Y hoy, Daniel Aguirre ha respondido con hechos, con trabajo, con consistencia. No solo se ha adaptado, sino que se ha convertido en una pieza fundamental, y eso es algo que muchos no esperaban. Es una historia de esas que hacen que uno recuerde que a veces los jugadores necesitan tiempo, paciencia y una oportunidad bien dada para demostrar su valor. Y para darle todavía más peso a esto, están las palabras de Gabriel Milito, que no se quedan en simples halagos. El entrenador habló de cómo, al llegar al club, habían visto poco de Aguirre, pero que en la pretemporada profundizaron su conocimiento y que poco a poco el jugador fue sorprendiendo por su nivel, su calidad y su comprensión del sistema. Y cuando llegó el momento de necesitarlo, cuando Campillo sufrió la lesión, Aguirre estuvo listo para responder. Eso es algo que no se improvisa, eso es trabajo, disciplina y una mentalidad de competencia. Y por eso, hoy, Daniel Aguirre se presenta como un jugador imprescindible para el equipo, un hombre que ya no solo es alternativa, sino que se ha vuelto un pilar para el esquema de Milito. Siguiendo con el tema de Chivas, no podemos dejar de hablar de lo que se ha convertido en una escena casi cotidiana, Armando Hormiga González y su vida fuera de la cancha. Ayer, después del partido contra Querétaro,
cuando el equipo ya había vivido la intensidad del juego y el desgaste físico, el delantero decidió darse un gusto que, honestamente, no sorprende a nadie, se fue a una taquería. Y no fue una salida cualquiera, fue una salida con todo el estilo de alguien que sabe lo que hace, que sabe cuidar su cuerpo pero también disfrutar de los pequeños placeres. Carne asada, tortillas, proteína, verduras, agua de Jamaica, y esa mezcla de carbohidratos y energía que, después de un partido, no cae nada mal. Lo que algunos podrían criticar, otros lo ven como una muestra de normalidad, de equilibrio. Porque estos jugadores no son máquinas, son seres humanos que entrenan fuerte, que se cuidan durante la semana y que, cuando llega un momento de descanso, también merecen un espacio para disfrutar. Y más allá de la comida, lo que llama la atención es la imagen de Hormiga González como un jugador que no se deja llevar por los excesos, que no busca hacer un escándalo ni salir a fiestas extravagantes, sino que opta por algo simple, humilde, incluso hasta cotidiano. Mientras muchos futbolistas se perderían en una vida de lujo y excesos, él se queda en algo sencillo, taquitos, descanso, capítulos de anime y a dormir. Eso habla de una personalidad centrada, de alguien que entiende que la carrera es larga y que las decisiones se pagan con el tiempo. Y cuando uno ve cómo sigue respondiendo en la cancha, con goles y con un nivel que ha mantenido desde el torneo pasado, se entiende que esa mentalidad le ha funcionado. Porque el delantero ha tenido altibajos, claro, como todos, pero la diferencia es que cuando se le presenta la oportunidad, él la aprovecha. Ya lleva 2 goles en el torneo y esa cosecha parece apenas el inicio de lo que podría ser una temporada muy importante para él. Y también hay que hablar de cómo el público y la afición reaccionan ante su desempeño. Porque sí, a veces se le critica por fallar algunas oportunidades, pero hay que recordar que los grandes delanteros también fallan. Lo que define a un goleador no es solo la cantidad de goles, sino la capacidad de seguir intentando, de mantener la confianza, de no venirse abajo cuando la pelota no entra. Y Hormiga González ha demostrado que tiene ese carácter. Por eso, aunque a veces falle, lo importante es que el gol llega y que cuando llega, lo hace con el impacto necesario para el equipo. Y eso es lo que realmente importa en un torneo tan competitivo como el Clausura. Cambiando un poco el enfoque, hoy también es un día especial porque es el cumpleaños de Omar Gobea. El futbolista cumple 30 años y, aunque no sea de los jugadores más mediáticos del equipo, sí es de los que han ganado un lugar importante en el esquema de Gabriel Milito. Gobea ha pasado por momentos difíciles, incluso hubo quienes lo veían fuera del club, pero el entrenador le dio una nueva oportunidad y el jugador la ha aprovechado. No se trata de un jugador que haga partidos brillantes en el sentido tradicional, pero su función en el campo es muy clara: proteger la zona, distribuir el balón, mantener el equilibrio cuando el equipo se proyecta al ataque. Y cuando tienes a un joven como Brian Gutiérrez, que necesita libertad para llegar al frente, necesitas a alguien como Gobea para sostener el medio campo y evitar que el equipo quede descompensado. Y ahí es donde se nota el trabajo táctico de Milito. Porque el entrenador ha sabido encontrar un perfil que antes parecía descartado, y ahora se ha convertido en una pieza clave. Gobea no es un jugador que llame la atención por la espectacularidad, pero sí por la precisión y la responsabilidad. Y en un equipo como Chivas, donde la presión es constante y la exigencia es enorme, ese tipo de jugadores suelen ser los que terminan haciendo la diferencia. Entonces, en su cumpleaños, vale la pena reconocer que Gobea ha logrado consolidarse, que ha encontrado su lugar y que, aunque haya quienes lo cuestionen, su aporte se nota en el equilibrio del equipo. Y para cerrar esta parte, no podemos dejar de hablar de la tabla general de la Liga MX. Chivas termina este periodo de manera sobresaliente, con 9 puntos de 9 posibles y una diferencia de goles de +4. Y aunque todavía faltan partidos por disputarse, y la liga sigue corriendo, lo cierto es que el equipo se coloca en una posición de privilegio en este momento. Toluca le pisa los talones, pero se quedó corto en su partido en el Estadio Universitario. Monterrey goleó, pero se mantiene con 6 puntos. Cruz Azul también suma 6, y Atlas, calladito, se mantiene con 6. Los Pumas no pudieron con la Fiera, y Santos y América siguen con sus propios caminos, mientras Pachuca y Bravos de Juárez también tienen partidos pendientes.
Pero lo que más destaca es que Chivas está en la cima, líder general, y se mantendrá así, al menos, hasta que regrese la jornada número 4 a finales de enero. Y con esto, compitas, la idea es que el equipo llegue a ese regreso con confianza, con una base sólida y con la posibilidad de seguir construyendo. Porque en el fútbol, como en la vida, los momentos buenos hay que aprovecharlos, pero también hay que saber mantenerlos. Y Chivas hoy tiene una oportunidad clara para seguir creciendo, para seguir encontrando su mejor versión y para demostrar que el proyecto de Milito tiene continuidad. Y con ese panorama, el aficionado puede ilusionarse, pero también debe estar atento a lo que venga, porque el torneo apenas comienza y la exigencia será cada vez mayor. Y en ese sentido, la presión se vuelve doble para Chivas, porque ser líder implica ser el equipo a vencer. Todos los rivales se preparan para jugar contra ti de una forma diferente, y eso exige que el equipo esté siempre un paso adelante. Y si el plantel no tiene profundidad, esa exigencia puede empezar a pesar. Por eso, aunque ahora la situación se vea positiva, hay que pensar en el futuro inmediato: ¿qué pasa si hay lesiones? ¿Qué pasa si algún jugador baja su nivel? ¿Qué pasa si el equipo se queda sin opciones en ciertas posiciones? Esas son preguntas que cualquier aficionado se hace, y que también deben estar en la mente del cuerpo técnico. Y claro, en medio de todo esto, también están las expectativas de la afición. Porque la hinchada de Chivas no solo quiere ver resultados, quiere ver un estilo, quiere ver un equipo que represente al club y que juegue con identidad. Y hasta ahora, el equipo ha mostrado un estilo bastante definido, con jugadores que se están consolidando y con una dinámica que se ha visto consistente. Pero eso no significa que no haya detalles por mejorar. La exigencia en Guadalajara siempre es alta, y el equipo sabe que no puede conformarse con estar en la cima solo por un par de jornadas. La meta es más grande, y la afición lo sabe. Y por eso, el tema de los jugadores jóvenes también cobra importancia. Porque si el equipo quiere mantenerse competitivo, necesita que la cantera responda, que los jóvenes tengan oportunidades y que se mantenga una mezcla saludable entre experiencia y juventud. Y en ese sentido, el club ha tenido aciertos y también áreas donde todavía falta trabajo. Pero lo que está claro es que la competencia interna está empujando a todos a dar lo mejor. Y eso es un punto positivo, porque cuando un equipo tiene competencia interna, los jugadores no se acomodan, y eso suele elevar el nivel del grupo. Y ya para cerrar este bloque, pero sin despedirnos del todo porque aún hay mucho que hablar, hay que decir que el torneo apenas comienza y que Chivas tiene la responsabilidad de mantener el rumbo. El equipo está en una posición favorable, pero eso no garantiza nada. La Liga MX es impredecible, y cualquier equipo puede dar un giro en cualquier momento. Por eso, lo que se viene en este parón es clave: mantener el enfoque, cuidar la condición física, y sobre todo, seguir construyendo un estilo que permita al equipo sostenerse cuando la competencia se vuelva más intensa. Porque la verdadera prueba no es llegar a la cima, sino mantenerse ahí cuando todos los rivales se acercan y cuando la presión se vuelve cada vez más fuerte. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. Según fuentes cercanas al entorno del jugador, Luis Romo, mediocampista de gran trayectoria, estaría a punto de dejar Monterrey para unirse a las filas de Guadalajara, uno de los clubes más emblemáticos del país. Los rumores indican que el traspaso sería inmediato, y que Romo llegaría a Chivas con la intención de convertirse en una pieza clave del equipo, aportando experiencia, recuperación de balón y capacidad de creación en el mediocampo. La noticia ha generado un revuelo considerable entre los aficionados de ambos equipos. Por un lado, los seguidores de Monterrey lamentarían la salida de un jugador que ha mostrado un rendimiento constante y decisivo en varias competencias. Por otro, los fanáticos de Guadalajara parecen ilusionados ante la posibilidad de contar con un refuerzo de nivel internacional, capaz de elevar la competitividad del plantel y reforzar la identidad futbolística del club. Se habla de que las negociaciones habrían avanzado rápidamente en los últimos días, con la directiva de Chivas mostrando interés decidido en cerrar el acuerdo cuanto antes. Luis Romo,
quien ha demostrado ser un futbolista versátil y con buena lectura de juego, podría integrarse sin problemas al esquema de su nuevo equipo, aportando tanto en labores defensivas como en transición ofensiva. Además, su presencia en el mediocampo podría darle a Guadalajara un mayor equilibrio táctico, algo que ha sido discutido entre analistas deportivos y aficionados en redes sociales. Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de los clubes, la expectativa en torno a este posible fichaje es alta. La afición ya especula sobre cómo encajará Romo en el once titular, qué compañero se beneficiará más de su llegada y de qué manera podría impactar en la dinámica del equipo en torneos venideros. Sin duda, de concretarse, sería un movimiento estratégico que marcaría un antes y un después en el mercado de transferencias del fútbol mexicano, consolidando a Chivas como un club ambicioso en la búsqueda de talentos de renombre. Luis Romo, un jugador que combina técnica, fuerza y visión, podría ser la pieza que Guadalajara necesitaba para reforzar su mediocampo, y aunque todo sigue en el terreno de la especulación, la expectativa crece día a día. Los aficionados ya sueñan con verlo vestido de rojiblanco, defendiendo los colores de un equipo histórico y aportando su sello personal en cada partido. Bola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.